visto cuánta gente, doctor Thanos? Cada día hay más personas que cumplen con el país. Es que es normal pagar impuestos. Con los impuestos, el Estado hace posible que los peruanos vivamos en sociedad y tengamos recursos para construir obras. Ajá. Lo que no sabes, mi querido Cuto Peruto, es que hace 20.000 años que pagamos impuestos. ¿Tanto? Claro, desde el comienzo de nuestra civilización. Lo que pasa es que antes se llamaba reciprocidad. ¿Qué? Reciprocidad. Escucha, te voy a contar. La vida en la sociedad andina, desde hace 20.000 años, fue posible gracias a una excelente relación del hombre con la naturaleza. Las mujeres y los hombres andinos, que ocuparon un gran territorio de América del Sur, se enfrentaron de manera organizada a muchas dificultades climáticas y a la falta de recursos para poder vivir. Esta eficiente organización les permitió producir y distribuir los bienes entre todos, bajo un sistema de reciprocidad. Algo así como hoy por ti y mañana por mí. Vemos que... En el mundo andino, el Estado se fue formando progresivamente, asumiendo funciones de cohesión social claramente reconocidas por la población. En este proceso apareció la tributación. La gente trabajaba en obras ordenadas por el poder político y algunas veces entregaba productos especiales de su región. En el periodo prehispánico, la economía y la fiscalidad, la tributación, estaba bajo toda una cobertura mágica, religiosa. Es difícil entenderlo ahora con nuestros parámetros occidentales. Un día yo le pregunté a John Murray, me dijo, no te da más problemas, no trates de entender eso porque nunca lo vamos a entender, ¿no? Los cronistas no han sabido transmitir eso, sino bajo un auto. Entonces, la economía no es como ahora una ciencia o algo que está independiente de la actividad o de las visiones del mundo cósmicas, culturales, religiosas. El tributo siempre ha sido una clave de la organización política, porque expresa un pacto entre la población y el Estado. Los impuestos revelan cuánto la sociedad está dispuesta a pagar y a cambio de qué servicios brindados por el Estado. Bueno, yo creo que la estructura tributaria de una nación nos dice casi todo de esa nación, te diría, ¿no? Es decir, dime qué tributos pagas y te diré en qué sociedad vives, podríamos parafrasear esto. Porque el sistema tributario es la manera como la población, en tanto productores y consumidores, se vinculan con el Estado. Es un nexo entre el Estado y la sociedad muy importante y que no se hace una vez cada 5 años, por ejemplo, como las elecciones presidenciales, sino que se da cotidianamente, se renueva cotidianamente, de manera que, por ejemplo, cuando un Estado pierde legitimidad, ¿qué es lo primero que cae? La recaudación tributaria, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que cambiar es la mentalidad de las personas, donde el tema de contribuir no lo pueden tomar como algo malo, sino como algo que realmente están haciendo un beneficio, una contribución solidaria con su país. Y eso es lo que tenemos que cambiar a las personas. Y para eso estamos nosotros, para eso estamos todos los recursos humanos de SUNAT y necesitamos también la contribución de la ciudadanía en general, que crea que el tema de los impuestos no es quitarles algo, sino es una contribución que ellos hacen, simplemente como un tema de solidaridad por el país. Que era de recibir, pero también dar, que era una práctica muy antigua en los Andes, que tenía que ver con la reciprocidad de las comunidades. Para que el sistema funcione, el principio que guiaba los intercambios entre las personas era el Aini o reciprocidad. Yo hacía por ti exactamente lo mismo que tú hacías por mí. Cada unidad doméstica requiere la colaboración de sus pares y el sistema busca la colaboración gracias a faenas rotatorias.
eran los mitayos desde los 25 años hasta los 50. Y era por una vez, ¿no? ¿En qué consistía este trabajo o energía humana? En trabajar tierras reales, ¿no? Tierras del culto, en las construcciones, en los puentes, ¿no? En todo lo que significaba edificaciones. Posiblemente Machu Picchu fue hecho de esta manera, ¿no? Ahora que está tan de moda. Pero también había cierto tipo de tributos sui generis. Por ejemplo, había grupos étnicos que cumplían tocando música, entregando piezas artesanales, caso de cuando la conquista de los chimús, ¿no? Que eran grandes artesanos y alfareros. Había otros que el tributo lo hacían cargando, ¿no?, al Inca. Había una suerte de mita militar también, el servicio militar de la época. Pasada la conquista, el gran organizador del virreinato fue Francisco de Toledo, quien proyectó antiguas costumbres al servicio del nuevo régimen colonial. El tributo comienza cuando están organizadas las primeras encomiendas, ¿no? Antes de Toledo, antes de 1570, 1572, cuando se dan todas las ordenanzas, ¿no? Inicialmente el tributo se daba en especies, tantos kilos de papa, de camote, en productos que los propios españoles introdujeron, huevos, gallinas, ¿no? Y que fueron rápidamente asimilados por la población indiana. Pero además comenzó a cobrarse un poco de tributo en dinero. Toledo empleó la antigua institución de la mita para imponer una pesada carga en provecho de la economía mercantil. Era una tributación en trabajo que debían pagar los indios en virtud a su condición de nación derrotada. Estamos hablando de dos tipos de impuestos, vamos a llamarlo con un término moderno. De la mita, que ya no es a los 25 años, sino la bajan a 18, de 18 a 50. Y por otra vez, ya no es una vez, sino es cada 6 años. Un indio de cada 7 debía trabajar durante un año en diversas actividades que estaban establecidas por las autoridades españolas. El trabajo más temido fue el minero, porque muchos mitayos fallecieron a causa de la rudeza de las labores. 2 minas concentraban a los mitayos, Huancavelica y Potosí. Esta última era el Cerro Rico de la Plata y fue extraordinariamente productiva durante 150 años. Durante su apogeo, financió buena parte de la prosperidad española y cimentó su posición como potencia en el Viejo Mundo. En segundo lugar se hallaba Huancavelica. Era una mina de mercurio, también llamado azogue, que a su vez era un producto indispensable para amalgamar la plata. Es decir, en Potosí obtenían plata gracias a que recibían mercurio de Huancavelica. Su importancia se redoblaba porque era la única mina de su tipo que existía en el Nuevo Mundo. El Perú pues era desde Panamá hasta el sur de la Argentina y Chile, o sea, un virreinato, salvo la parte de lo que hoy día casi es Brasil, era el gran virreinato, hasta la época de los Borbones, 1750 aproximadamente. Y era el Estado, Lima centralizaba todas estas finanzas y desde Lima se financió las grandes ciudades colombianas, las grandes Santiago de Chile, Buenos Aires, Guayaquil, ¿no? Que hay una deuda con nosotros, ¿eh? Históricamente vieja deuda, Cartagena de Indias, por favor, ¿no? Se hizo desde acá. Entonces España no necesitó invertir nada, fue a partir de las minas peruanas, de esas 2 grandes minas de mercurio, Huancavelica y la de Potosí, del virreinato del Perú. La mita colonial fue una forma de abaratar la mano de obra. En las minas no se pagaban salarios y no se formó clase obrera, sino un ejército de campesinos que se turnaban. A cada indio le tocaba este trabajo obligatorio cada 7 años. Así, empresarios privados españoles recibían una significativa colaboración del Estado virreinal, consistente en fuerza de trabajo indígena casi gratuita para sus negocios privados. Ese fue el pesado tributo que pagaron los indios a causa de la conquista.
a partir de Toledo, él generaliza el pago del tributo en moneda, ¿no? Y da unas tasas diferenciales. Yo he encontrado, por ejemplo, que la tasa más alta era en lo que sería Bolivia, en Charcas, ¿no? Que era un grupo étnico perteneciente a los reinos aymaras. La mita no fue el único impuesto al que estaba afecta a la población peruana de era colonial. Durante los siglos XVI y XVII gobernaron los reyes españoles conocidos como los Habsburgo, que impusieron un sistema tributario desordenado y cuya recaudación era dispersa. Al llegar el siglo XVIII, hubo un cambio de dinastía en España. Los reyes austríacos fueron reemplazados por la dinastía de los Borbones, originada en Francia. Los nuevos reyes llevaron adelante una profunda reforma tributaria que redujo los impuestos a unos pocos conceptos, aumentando las tasas e impulsando el cobro efectivo. Los nuevos rigores fiscales provocaron numerosas revueltas en el mundo andino a lo largo del siglo XVIII. Y ahí lo que hace el aparato colonial es descabeza a la élite de indígena. Y esto fue muy malo, yo creo, ¿no? Vargas Llosa una vez tiene un personaje, ¿cuándo se jodió el Perú? Si me pusieran contra la pared decir cuándo se jodió el Perú, yo elegiría esa fecha, porque hubiéramos tenido que el 60% de la población que era indígena, con sus líderes, hubieran tenido una participación en el proceso de independencia. Esta gente no participó, ¿no es cierto? Entonces, eso fue terrible porque el descabezamiento de toda la clase curacal, y además era Tupac Amaru, un comerciante de transportes poderoso, ¿no es cierto? Hubo otro cacique que era dueño de 2 barcos más grandes del Pacífico Sur, o sea, eran verdaderos empresarios. Fueron establecidas aduanas en el interior del país y los productos agrícolas de la tierra fueron incorporados al pago de la alcabala. Es decir, los alimentos que no habían pagado el equivalente al moderno IGB fueron incorporados a la tributación. El Estado colonial que termina sus días en los campos de Ayacucho, podríamos decir, tenía 3 componentes fiscales básicos. Uno vendría a ser el tributo indígena que el virrey Abascal, pocos años atrás, lo había convertido en un tributo extendido a las castas, como se les llamó a los mestizos, podríamos decir. Luego estaban los impuestos al comercio, que eran básicamente almojarifazgos, que luego pasaron a llamarse impuestos de aduana o aranceles, y alcabalas, que vendría a ser el IGB, tomándole el nombre de impuesto a la compra-venta. Y el tercer componente vendrían a ser los estancos o monopolios estatales. ¿Qué lo sabía sobre una serie de productos como el azogue, la pólvora, los naipes? Estos 3 tipos de impuestos prolongan su vida en la época republicana, aunque con variopinta suerte, podríamos señalar. Al producirse la independencia, se abolió el tributo indígena, pero poco después se restableció y, junto a los derechos de aduana, fue el soporte de las finanzas del naciente Estado republicano. De este modo, la República nació de forma equívoca, obligando a la población indígena a seguir pagando el impuesto que los reconocía como sometidos a la condición de colonizados. Por ejemplo, el tributo indígena pasa a ser 1/3 de los ingresos del Estado, ya no 25%. Más de lo que había sido en época colonial. Así es. Y hay una tesis de mi amigo Bonilla Heraclio, que dice que, en un último ensayo que ha sacado, que el indígena estuvo más protegido en la época colonial que en esta época republicana del siglo XIX. El tributo indígena quizás fue el que tuvo la suerte más accidentada, ¿no? Fue abolido por San Martín en plena campaña de la independencia, luego es restaurado por Simón Bolívar en 1826, luego tiene una serie de modificaciones en el sentido de si se integra a los jornaleros, que son hombres del campo pero sin tierra. En consecuencia no están adscritos a una unidad como la comunidad indígena, presumiblemente se trata más bien de mestizos. Bueno, en los años 30 y 40 a esta población se le incluye, se la saca, hay un proceso complejo entre las guerras, entre los caudillos, hasta que finalmente es abolido en 1854 por la famosa Revolución Liberal
de Castilla. Pero luego volverá a ser restaurado, volverá a ser abolido y hasta 1895, que fue la última abolición, este impuesto tuvo una historia, como te digo, violenta y de marchas y contramarchas. Exactamente, de marchas y contramarchas, y que no es casual, ¿no? Porque era un impuesto que envolvía otros ingredientes, como la inserción económica y política de los indígenas en la vida republicana y social. Las 3/4 partes de la población no eran reconocidas como iguales por los organizadores del primer Estado republicano. ¿Cómo se formaban las rentas del Estado peruano hasta antes de 1854? Se formaban casi exclusivamente con impuesto a las importaciones. Hay una ley que grava con 80% a las importaciones y con la contribución de los indígenas. Como en ese periodo entre la independencia y 1854, 1850-54, el Estado peruano está en quiebra total, está endeudado por los gastos de independencia que no paga, etcétera. Entonces, el impuesto a las importaciones y el impuesto a los indios forman prácticamente el 100% de todos los ingresos estatales. La postración inicial de la República se mantuvo hasta que el guano inició un primer ciclo de expansión de la economía en los años 1840. En ese momento se pagó la deuda externa y también la deuda interna. Este último proceso fue muy controvertido y hubo fundamentadas acusaciones de corrupción que motivaron una guerra civil entre Echenique y Castilla, que accedió al poder apoyado por los liberales. En este periodo se liberó a los esclavos y lejos de pagarles una compensación, se retribuyó a los antiguos propietarios. Libera del tributo a los indígenas y libera de su condición de esclavitud. Claro, ¿por qué? Porque existían recursos por parte del guano, ¿no? Ya no necesitan ni el impuesto proteccionista a las importaciones, porque ya para qué, o sea, que venga todo, vamos a importar todo porque lo podemos pagar con plata del guano, no sé, ya se baja el impuesto a las importaciones y se elimina la contribución de indígenas. Inicialmente el guano fue exportado por casas comerciales británicas que manejaban el comercio internacional de la República naciente. Pero Castilla no renovó los contratos con estas casas inglesas. Por el contrario, para llevar adelante el negocio, se formó una compañía peruana que reunía a los empresarios locales. Desde 1860 y a lo largo de esa década, el negocio del guano estuvo en manos de consignatarios nacionales. Este grupo económico formó los primeros bancos peruanos, invirtió en modernizar las haciendas de la costa y en promover a la exportación del azúcar y algodón. El guano significó una revolución de las finanzas, un periodo sumamente corrompido, ¿no? Pero donde se forma la primera burguesía comercial, ¿no? Que invierte en bancos, aparecen los bancos, que invierten en las haciendas cañeras, en el tráfico, competían con las firmas inglesas y rusas en el tráfico de esclavos chinos. El guano también acarreó problemas económicos. En primer lugar, trajo elevada inflación y como consecuencia hubo mucha tensión social. El país profundizó su fragmentación. Peor aún, el guano hizo que muchos sectores económicos alternativos pierdan interés. Por ejemplo, la minería de Cerro de Pasco no recibió inversiones en este lapso. En efecto, aunque en los años del guano hubo mucho dinero en el Perú, no se renovó la explotación de las minas del centro, que habían sido muy rentables a lo largo de todo el siglo XVIII, y lo volverían a hacer a fines del siglo XIX. Se abolió el tributo indígena, que hemos mencionado antes, y se abolieron muchos otros impuestos que pagaban, por ejemplo, los propietarios mineros. En la colonia habían pagado el quinto real primero, luego pasó a ser el diezmo. En 1829 se rebajó al 3%, que ya era un pálido reflejo de lo que fue el quinto. Ese 3% desapareció a finales de los años 50. Luego el diezmo agrario que pagaban los agricultores y la primicia que pagaban los ganaderos también fue desaparecido en esa racia abolicionista que trajo el auge guanero. La clase propietaria tuvo dinero y careció de mecanismos para transformarlo en capital.
Los consignatarios le prestaban al gobierno y se daba la paradoja de un Estado enriquecido pero endeudado con los concesionarios de su fortuna. La clase alta fue muy perjudicada, pero en el momento el Estado ganó en independencia económica, ¿no?, para la venta del guano en el exterior. Esa condición de monopolista le permitió manejar la renta guanera, y el Estado pronto descubrió que carecía de la autonomía económica soñada. Peor aún, había pasado a depender de uno solo y además extranjero. Es una época que el Perú se endeuda terriblemente. La deuda fue otro proceso, por ejemplo, muy corrompido. El Perú, de los estudios que se hacen para este periodo, representó el 40% de la deuda de América Latina. Brasil era la mitad. O sea, el Perú era, por eso la guerra del Pacífico, ¿no? Porque cuando el guano comienza a decrecer, aparece un producto que ya era el 25% de los ingresos estatales, el salitre, ¿cierto? Entonces, evidentemente, los objetivos fueron muy claros. Las ganancias del guano se invirtieron sobre todo en construir ferrocarriles y en potenciar las actividades del Estado republicano. Pero esas ganancias extraordinarias fueron muy mal administradas y hubo elevada corrupción, por lo que acabó en una sonada bancarrota cuando se desató la crisis mundial de los años 1870. La guerra con Chile no se agarra en quiebra fiscal. Pero cuando uno mira el lado de las exportaciones peruanas, en ese periodo previo a la guerra con Chile, uno encuentra una economía en crecimiento, de exportaciones, de haciendas, etcétera, no se traduce en rentas al Estado, en impuestos. Y creo que esa es una debilidad enorme, el sustento de la construcción fuerte del Estado a través de los impuestos. Hubo una racia abolicionista, como mencionamos antes, de las contribuciones directas, las escuálidas contribuciones directas que existían, el impuesto a la propiedad territorial, llamado contribución de predios rústicos y urbanos, el impuesto que podríamos llamar a la renta, que era la contribución de patentes e industrias, que significaba que los dueños de establecimientos comerciales o industriales, de acuerdo a la categoría de su establecimiento, pagaban un porcentaje de sus ganancias, que era 4%, ¿no? Bastante módico. Todo eso fue aplanado porque no se hizo nuevas matrículas, no se actualizaron las bases sobre las cuales recaía el impuesto, de manera que cuando el Perú termina el doloroso proceso de la guerra con Chile, su historia fiscal debe casi comenzar de cero, ¿no? Y dio curso a una profunda reforma tributaria, de la cual prácticamente nace la modernidad del Estado. Se institucionalizan muchas cosas, se crea un ejército profesional que no había, con la misión francesa. Además, como la minería era mediana, se crea un proceso de industrialización, que lo estudió muy bien Rosemeritor, ¿no? Un proceso de sustitución de importaciones. Una de ellas es abolir la contribución personal, que es una manera de decir el mecanismo colonial de exacción tributaria de la población campesina queda clausurado y tenemos que pensar en otras cosas. Otra innovación es la generalización de esos impuestos al consumo. Sí es cierto que habían sido introducidos ya en el gobierno de Cáceres, el impuesto al tabaco, a los alcoholes, pero adquieren una organización más fina durante el gobierno de Piérola. Asimismo, estableció la sociedad recaudadora de impuestos, a través de la cual el Estado centralizó las recaudaciones. En 1905, bajo el segundo civilismo, esta entidad fue transformada en la Caja de Depósitos y Consignaciones, institución que tuvo larga duración hasta ser la base del Banco de la Nación, para organizar el cobro de los tributos. Los bancos comerciales formaron una empresa recaudadora que contrató con el Estado, que le otorgó la concesión a cambio de un porcentaje de lo recaudado. Entre otras iniciativas, se halla la modernización de la legislación de minas y comercio. Esas normas estimularon el gran ciclo de inversiones extranjeras de capital que estaba comenzando. Del mismo modo, durante este periodo, se organizaron las sociedades empresariales nacionales más importantes: comercio, minería, industria y agro.
Estas sociedades fortalecieron la influencia empresarial sobre el Estado. El mundo entero vivía una fase de gran expansión del capitalismo, motivada por la incorporación de la electricidad a la manufactura y una nueva fase de la revolución industrial. Predominio del Partido Civil por más de una década. La élite peruana de aquella época logró hacer coincidir el poder político con el económico, confluyendo dos fuerzas que dieron origen a un tipo de Estado democrático, aunque dirigido en exclusividad a la clase alta. El dominio civilista afrontó varios retos económicos y una gran prueba se desató cuando estalló la Primera Guerra Mundial. En ese momento, José Pardo reformó la estructura tributaria, introduciendo un impuesto directo a la exportación de materias primas. Con anterioridad a esta norma, las exportaciones habían pagado un impuesto invariable por concesión o por hectárea. Así, la ley tributaria de Pardo fue el inicio de los impuestos directos al valor de la exportación. Sánchez Cerro se pronunció desde Arequipa en agosto de 1930 y abrió un nuevo ciclo político. Caracterizado por las repromulgadas las leyes Kemmerer, se agravó la crisis del presupuesto nacional. Las finanzas del Estado eran insuficientes debido a la crisis que redujo sensiblemente los impuestos a la exportación y el impuesto a las ventas. Por ello, el gobierno suspendió el pago de la deuda externa, aliviando la balanza de pagos y abriendo un nuevo periodo de ostracismo nacional de los mercados financieros externos. Siendo un patrón político para diversos gobiernos conservadores del siglo XX. Esto es, liberalismo económico y autoritarismo político, combinado con una política populista con sectores pobres. A lo largo de los 30, los agroexportadores que tenían gran influencia política se opusieron a una reforma tributaria que financiara el crecimiento del presupuesto público. Ellos querían un Estado pequeño y liberal, política más desarrollista y atenta al mercado interno que su predecesor. Prado creó las corporaciones nacionales de desarrollo en un afán de fomentar el crecimiento nacional inducido moderadamente por el Estado. Asimismo, diversas leyes de los 40 aumentaron el impuesto a la ganancia y a la movilización de capitales. En paralelo, se aumentaron los tributos a la exportación buscando que equivalgan al 10% de la ganancia empresarial. En 1935, la suma de los impuestos a la exportación más el impuesto a la renta financiaba el 18% del presupuesto, mientras que esa misma suma llegaba al 43% en 1945. Liberalismo económico más extremo, en contraste con las políticas públicas de la década anterior. Fueron abandonados los controles de precios y de divisas, habiéndose retornado las medidas favorables a los exportadores. Esa medida permitió recuperar la confianza del mercado internacional, gracias a lo cual la inversión extranjera directa alcanzó la entonces enorme suma de 800 millones de dólares. Hoy día también promulgó un nuevo código de minería que estimuló la inversión extranjera en el sector. Además de los incentivos tributarios contenidos en esta ley y la plena libertad de cambios que se había decretado en 1949, había excelentes precios gracias a la Guerra de Corea iniciada en 1950. De este modo, a partir de los 50, el crecimiento económico nacional empezó a ser liderado por la minería. En ese momento, la larga ola de crecimiento impulsada por las exportaciones alcanzó su nivel más alto. El crecimiento de los volúmenes exportados se aceleró a un notable 21% anual para el último trienio de Prado, 1959-1962. En consecuencia, el PBI creció a 8.8% durante estos 3 años finales de su gobierno. Así, la economía exportadora liderada por la oligarquía cerró su ciclo antes de las transformaciones de los 60, creciendo en forma sostenida y con buenas cifras macroeconómicas. Mientras el 1% más rico poseía al llegar de Belaúnde al gobierno en 1963, era claro que había llegado la hora de ensayar un modelo más integrador. Aunque el costo del desarrollismo impulsado por Belaúnde fue muy elevado, aumentó drásticamente el gasto gubernamental en programas sociales y en obras de infraestructura. El resultado fue un significativo incremento de la inversión pública. Había sido una de las más bajas de América Latina y pasó a ser una de las más altas. La controlaba el Congreso
impidió la elevación de los impuestos. El resultado fue el déficit presupuestal que alcanzó el promedio de 95% anual y efectuaron una versión extrema y autoritaria del modelo, tratando de recuperar el tiempo perdido. El desarrollismo asumido por los militares completó la transformación de las Fuerzas Armadas. Desde 1900 últimas décadas. La opción de los militares se enmarcaba en la llamada tercera vía, alejada del capitalismo y del comunismo. Orientó su gestión hacia la reducción del poder del Estado sobre la economía y a incrementar el papel del mercado. Durante su mandato hubo numerosas medidas de austeridad y reducción del consumo para sobresaltos motivados por un potente ciclo huelguístico. Durante el gobierno militar se modernizó el impuesto a la renta y adquirió su forma actual. También a esta etapa corresponde la forma moderna del IGB y la modernización del funcionamiento de la aduana, cuyas medidas institucionales se prolongan hasta nuestros días. A lo largo de este periodo, la tributación en el Perú ha sido inferior al promedio latinoamericano. No obstante el elevado nivel de eficiencia de la oficina recaudadora, la tributación no alcanza al 15% del Producto Bruto Interno, inferior a la media regional del 18%. Por ello, el tema actual es cómo mejorar el pacto tributario entre la población peruana y el Estado. Cómo hacer para que la población reciba una correcta retribución de parte del Estado por los impuestos que paga. Ese pacto tributario es fundamental y buena parte del éxito del país dependerá de cómo afrontemos este dilema.